La principal característica de la campaña electoral presidencial para el 2024 ha sido la participación de una candidatura inconstitucional del presidente de la República, que sabiendo él desde antes de llegar a ser presidente que era prohibido la reelección presidencial inmediata, él lo dijo en múltiples ocasiones. Habiendo puesto la mano sobre la Constitución y jurado cumplir la Constitución, viene y cuando le es conveniente decide reemplazar ilegalmente y constitucionalmente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia e instalar el mismo día a nuevos magistrados inconstitucionales que le iban a hacer lo que él quisiera, incluyendo reinterpretar un artículo de los 6 que prohíbe la reelección presidencial inmediata para que, después desconociendo los otros 5 artículos y haciéndolo de una manera completamente ilegal, influir en que el Tribunal Supremo Electoral aceptara su candidatura inconstitucional. Esa es la principal característica de esta campaña. Estar haciendo campaña contra un candidato presidente inconstitucional y que porque usando todo el aparato, todos los fondos del Estado, se ha posicionado en la preferencia de la mayoría de votantes. Sin embargo, podemos hablar después sobre lo que significan o lo que no significan las encuestas. Pero esa es la característica principal, que en una constitución, en un país en que en los últimos 100 años ha quedado claro en diferentes constituciones, en todas, que se prohíbe la reelección presidencial inmediata, tenemos un candidato que se está queriendo elegir, que ha llegado a ser candidato de una forma inconstitucional y que está encabezando las encuestas. Muchas personas dicen de que esta campaña electoral es atípica. ¿Tú qué opinas? No, pues claro, sí, lo primero atípico es que tienes un candidato inconstitucional, pues un presidente que está buscando reelegirse inconstitucionalmente. Eso no ha sucedido en 80 años del dictador Maximiliano Hernández Martínez. Claro que es atípico. Y precisamente el mismo presidente Bukele te decía antes, una de las razones por las que se prohíbe la reelección presidencial inmediata es que el presidente ocupa su puesto, su cargo para influir en el resultado de las elecciones. Y por eso está prohibido, y hasta está, por ejemplo, prohibido que los militares de alta y que hayan estado de alta en los últimos 3 años antes de la elección sean candidatos a presidente, precisamente para que no abusen, para que no utilicen su cargo, su poder que todavía tienen, pero más poder de un presidente, para intentar influir ilegítimamente en la elección. Y estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo andan regalando cajas de alimentos y cómo andan ocupando los fondos del Estado para tratar de meterle miedo a la población, que dicen que si llega cualquier otro va a sacar a los pandilleros, a los criminales de la cárcel. Eso es una gran mentira. Los únicos que han sacado pandilleros de la cárcel es el gobierno de Nayib Bukele. Ahí está el caso del crook, o crook como le dicen algunos. En inglés es crook. Crook significa un malvado, una gente mala, un malhechor. Que el crook no solo tenía una condena de 40 años de prisión aquí en El Salvador, sino que también estaba sujeto desde meses antes a una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos para que fuera juzgado allá por crímenes que él ordenó cometer y que tuvieron efecto allá en Estados Unidos. ¿Y qué hizo un funcionario del gobierno, Carlos Marroquín, por su propia confesión? Él lo sacó de la cárcel y lo sacó a Guatemala. Osiris Luna, el director de centros penales, tuvo que haber sabido eso, entonces lo avaló. Y cuando se supo todo eso, el presidente de la República lo supo y ahí están los funcionarios todavía en sus cargos. No los ha depuesto, no los ha sacado de los cargos y no los ha referido a la fiscalía para que sean investigados y acusados. Entonces, Bukele es el cómplice. Ellos son los únicos que han sacado a pandilleros. ¿Y cómo se atreve este que ha pactado con las pandillas y este que ha sacado a pandilleros? ¿Cómo se atreve a engañar a la gente y decir que uno de nosotros, por ejemplo yo, que he sido un militar, 14 años con 10 meses, cuando ese señor ni siquiera se ha quitado sus zapatillas, he puesto botas de combate ninguna vez, nunca ha cargado
una mochila y un fusil de verdad, no esos fusiles de mentira que ha tenido, que nunca ha tenido un misil antiaéreo, sino que un juguete antidrones. No, es ese señor, ¿qué me va a decir a mí de sacar pandilleros a la cárcel? Él es el que lo saca. Yo, al contrario, no va a salir ni un solo pandillero, sino que vamos a meter a los que falta, a los líderes de las pandillas que él ha protegido. ¿Reforzarías la seguridad de llegar a ser presidente? Si llegara a ser presidente, le daría una verdadera seguridad a la gente. Mantener la seguridad que ya existe sin abusar de la gente, sin abusar del régimen de excepción. Ahorita ha habido tantos abusos que se han conocido por todos, soldados, sargentos, hasta oficiales, violando mujeres, amenazándolas con el régimen de excepción, aplicándoselas a ellas o a los amigos o al esposo o al novio. ¿Qué es eso? Pero sí, vamos a reforzar la seguridad, pero además de eso vamos a tener una verdadera seguridad de largo plazo. Meter gente a la cárcel te funciona a corto plazo, pero no es una solución que va a ser duradera. Resolver los problemas económicos, sociales, de marginación, de educación, de falta de educación, de las comunidades marginales, de las comunidades que han sido completamente ignoradas y excluidas de los programas del gobierno. Esa es la única forma en que vas a lograr una verdadera seguridad de largo plazo. Vamos a hacer las dos cosas. Seguridad de corto plazo, mantener a los criminales en las cárceles, sacar a las víctimas inocentes que nunca tuvieron que haber sido capturados de los penales, teniendo cuidado que no se nos vaya a filtrar ninguno que de verdad debe estar ahí, pero a la vez trabajando en las soluciones de largo plazo, dándole una vivienda digna. Hoy en la mañana estuve en una comunidad que de seguro fue levantada temporalmente hace años, pero ahí vive la gente todavía. Una comunidad marginal de casa a la par de la casa y todas son de lámina. ¿Cómo va a poder un niño desarrollarse bien, estudiar? Están tratando de estudiar dentro de una casa completamente las paredes y el techo de lámina. ¿Cómo se pone de caliente eso en la tarde? ¿Cómo va a poder estudiar un niño y salir bien en sus estudios? Esas son de las cosas que nos dan la seguridad a largo plazo. Pero a corto plazo, mantener la seguridad que existe ahorita, sí lo vamos a hacer y la vamos a mejorar, porque los dirigentes que están afuera ya no van a tener amigos, ya no van a tener protección especial, ya no van a tener todos los privilegios que han tenido con este gobierno. Luis Parada, ¿qué sectores te apoyan? ¿Con quiénes te has reunido? Mira, me he reunido con un montón de sectores y básicamente a través de todos los sectores hay gente que está bastante indignada por las promesas falsas que les hizo el actual presidente hace 5 años, que les prometió hacer un cambio radical para mejorar la situación no solo de ellos, sino que de los sectores, sino que de todo El Salvador. Pero sectores a los que les ha mentido. Los médicos, los llamaron héroes durante la pandemia, les ofrecieron una indemnización a las familias de los médicos y personal médico que muriera durante la pandemia. Eso no se ha visto. Al contrario, ahora cuando ellos protestan, dicen algo con respecto a sus condiciones laborales, los despiden, y si salen otros apoyándoles, los despiden también. Los maestros que hoy se manifestaron en San Salvador, exigiendo lo que es su derecho de la ley, de que tengan una nivelación salarial. Los maestros son de las personas, junto con los doctores, más importantes para el país, porque en sus manos está el futuro de las nuevas generaciones, y a través de la educación es la única forma que El Salvador va a progresar, va a salir adelante, va a poder generar mejores empleos, porque va a tener la gente preparada para poder asumir y desarrollar esos empleos. Los maestros están abandonados, engañados, están sus pensiones, o sea, ellos, así como están, ningún maestro quiere pensionarse, porque además del mal sueldo que tienen, la pensión sería mucho menor. Y ahorita como el gobierno ha estado saqueando los fondos de los pensionados de las AFPs para financiar la misma ineficiencia, incapacidad del Estado, que es un hoyo negro que chupa pisto,
se han acabado todo el dinero de toda la gente, los maestros están indignados. Entonces yo me he reunido con ellos también, he escuchado toda la injusticia que han tenido y yo se las voy a todas las personas que este gobierno ha tratado injustamente, se las vamos a revertir y tratarlo justamente, los veteranos y combatientes. Documento firmado por el candidato Nayib Bukele en octubre del 2018, completamente incumplido. No les dio nada de lo que les ofreció, pero sí logró el voto de ellos para llegar al poder. Después ya ni se quiere reunir con ellos. Yo soy un veterano también. Yo siento la injusticia que ellos han recibido y se la vamos a responder. Trabajadores de trabajadores de la Policía Nacional Civil, agentes y administrativos, les mintió también. También firmó un documento con ellos y después les dio la espalda. Y ahorita a los que van cumpliendo 60 años los van sacando y los tiran en la calle sin siquiera darle las gracias y sin darle una indemnización o una compensación por esa ley injusta que han pasado. ¿Cómo es eso que una persona que tenga 60 años ya inmediatamente tiene que dejar de trabajar? No, hombre, contrario, lo que necesitamos es más personas con más experiencia que puedan dar esa experiencia al Estado, no forzarlos a una jubilación obligatoria. Al que deberíamos de jubilar ya es a un adolescente inmaduro de 43 años que está en casa presidencial, que se llama Nayib Bukele. Ese señor para afuera. Luis, acerca del spot que anda circulando en los medios de comunicación, donde el presidente pedía el voto para él y sus diputados. Luego también vimos un spot que aparecía un chico que estaba teniendo una pesadilla, que las pandillas regresaban. ¿Qué opinas de esto? Mira, le está tratando de meter, él tiene miedo y le está tratando de meter miedo a la gente, pero es puras mentiras. Con respecto a llamar al voto para los diputados y todo eso, a ellos lo que les preocupa es que ellos creían que en el voto de los salvadoreños en el exterior, en la primera semana iban a votar la mitad de los salvadoreños en el exterior, porque esos eran los que iban a apoyar a Bukele. Y cuando se dieron cuenta que había sido solo el 10%, ya se han comenzado a preocupar y que el voto para los diputados es menor que el voto para presidente. Ellos creían que y creo que tal vez con alguna razón de que la mayoría de los que votaran primero eran la gente que ellos lo tienen ya lavado el cerebro y convencidos de que este gobierno es lo mejor a pesar de que es lo peor. Pero cuando vieron que no había votado tan masivamente la gente como ellos esperaban, es que se han preocupado. Y por eso ahora están en una estrategia de meterle miedo a la gente. Como te dije, es completamente falso de que si llega otro gobierno, otro presidente al Ejecutivo en El Salvador, van a dejar libre a ningún marero, ningún pandillero. El único que ha dejado libres a los pandilleros ha sido Nayib Bukele, porque él es el que ha pactado con ellos y eso está demostrado en los documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado allá en Estados Unidos en 2 acusaciones penales contra miembros de la RANFLA del MS-13. Pacto con las pandillas desde que Nayib Bukele era alcalde, pacto con las pandillas cuando ya era presidente y que fue lo que le dio la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, porque todos los pandilleros, sus familiares y sus allegados votaron por el partido del presidente. Entonces el único criminal que ha pactado con las pandillas, que ha liberado pandilleros, y el único que por un pacto con las pandillas es que ahorita le está dando esa falsa seguridad a la gente. Y digo falsa seguridad porque sí es una seguridad, pero una seguridad verdadera. Porque en el momento en que se rompa el pacto de este señor Bukele con las pandillas, vuelven a ocurrir cosas como la del 25, 26 y 27 de marzo del 2022, cuando en 3 días los pandilleros mostraron su fuerza y asesinaron a 87 personas. El que no anda haciendo pactos ilegales con las pandillas no tiene que temer de nada. Yo voy a tratar con humanidad a todos los prisioneros, pero también a toda la gente en sus casas. A todos los salvadoreños se les va a dar la oportunidad de tener una vivienda digna, educación digna y salud digna. Y eso es lo que le va a dar la verdadera seguridad después. Entonces el gobierno está con miedo, está desesperado porque no le dan los números que ellos pensaban con el voto de los salvadoreños en el exterior y ahora están queriendo meterle miedo a la población con mentiras. Pero para reiterarlo por tercera vez, nosotros no vamos a sacar de la cárcel a ningún criminal. Punto. Mira, Nayib Bukele ha enojado, ha indignado a tantos grupos porque él los engañó
muchísima gente que votó por él ya no va a votar por él. Te mencioné maestros, veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes. Imagínate solo el poder de los veteranos de la Fuerza Armada y los excombatientes, que son más de 100,000, son probablemente 150,000 veteranos y excombatientes, más sus familiares y sus allegados. Estamos hablando de 500,000 de votos que Nayib Bukele obtuvo en la elección pasada, que ahora ha perdido por lo menos el 80% de sus votos. Los médicos, personal de salud, maestros, los estudiantes universitarios, que les prometió que iba a aumentarle el presupuesto de la Universidad de El Salvador y que en vez de aumentarla no les ha dado, les debe 40 millones de dólares de los últimos 2 años, que le estuvo cerrado el campus de la universidad por razones tan risibles como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, o hasta para el concurso Miss Universo. Que toda esa gente, ¿cómo le va a creer? La gente de izquierda que él dijo que Nayib les prometió que se iba a interesar con los pobres, y a él ni siquiera va a las comunidades, ni siquiera va a ver a los pobres a donde ellos viven. Él es un rico mimado, un señorito que no le gustan los pobres, y así se ve porque los ha engañado y los sigue engañando. Entonces esa gente, ¿por qué va a votar con él? Todos los vendedores ambulantes de San Salvador que les han quitado sus ventas, que los han desalojado solo para que sea bonito, para que el presidente diga que tiene una capital del primer mundo. Yo le diría a ese presidente que se vaya a meter a las comunidades y que vea cómo vive la verdadera gente de El Salvador, y que vea que no es la comunidad, la mansión donde él vive. Todos esos grupos están descontentos, y ese descontento, yo le hago un llamado a todos los salvadoreños, cada uno de los salvadoreños. No se preocupe de las otras personas, preocúpese de usted mismo y de sus familiares. Vayan a votar, vayan a mostrar su rechazo votando el 4 de febrero en contra del candidato inconstitucional, a favor de uno de los 5 candidatos constitucionales que estamos en la papeleta. La persona que yo estoy seguro que está preparada y que tiene no solo la capacidad, sino que la integridad y el valor de siempre tomar las mejores decisiones para El Salvador, soy yo, Luis Parada, del Partido Nuestro Tiempo. Pero si por alguna razón usted prefiere otro candidato, que sea entre los 5 candidatos constitucionales, escoja a la otra persona. ¿Por qué? Porque entre los 5, si sumamos más del 50% de los votos, uno de nosotros pasa a segunda vuelta. Y el compromiso mío es de apoyar a cualquier persona, a cualquier candidato constitucional que pase segunda vuelta, para que pueda ganar en la segunda vuelta. Luis, acerca de un video que circuló hace unos días, que un youtuber fue a una colonia, la Ibu, y aparentemente una persona en estado de ebriedad empezó a hablar más de la cuenta. Entre esto mencionó al Charlie y mencionó al pastor Toby Jr. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo lo vi. Yo no sé si esa persona estaba en estado de ebriedad, pero a veces las personas que están en estado de ebriedad tienden a decir la verdad sin ningún temor. Sí, básicamente expuso otro pandillero, otro líder pandillero, famoso porque él le habían hecho un documental desde que tenía 15 años a este Charlie. Ha llegado al gobierno con su compañera de vida, que era miembro del Consejo Municipal de San Salvador, con Mario Durán, de Nuevas Ideas. O sea, otra evidencia más de que los pandilleros en realidad son parte del gobierno. O sea, hasta varios de los funcionarios que hemos mencionado han sido pandilleros. Entonces, este gobierno está fundado en un pacto con las pandillas. Eso es, porque los pandilleros son los únicos que pueden detener completamente todos los homicidios. Y si lo han logrado, ha sido porque los pandilleros han estado con ellos. El problema es, ¿va a durar eso para siempre? No. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en una verdadera solución al problema de la delincuencia. Yo lo que ofrezco es que nosotros le vamos a dar una seguridad de verdad, no una seguridad ficticia, una seguridad de mentiras basada en pactos ocultos debajo de la mesa que la gente ni conoce. Ok, Luis, ya para ir finalizando,
Tu opinión acerca de la discusión que se llevó a cabo entre la diputada Claudia Ortiz de Vamos al diputado Ernesto Castro. Y mira, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se exhibió como el patán que es, arrogante, prepotente. Él es un diputado igual a los demás. ¿Cómo se atreve a decirle a una diputada que está presentando una pieza de correspondencia de personas que llegaron a buscarla a ella porque no han tenido la puerta abierta, no han tenido la oportunidad de hacerlo con otra persona? Ella llega, lo presenta y ni siquiera se le considera, y le dice a ese diputado patán que no debería de regresar a la Asamblea Legislativa, y lo tienen en la casilla 1, imagínate. Le llega a decir que a él no le va a dar trámite a ninguna solicitud que llegue a través de ella. ¿Cómo es eso? Si ella es una diputada igual a él, que tiene el mismo derecho y la misma responsabilidad constitucional de representar a la gente que vive en el departamento y que vive en el país donde ha sido elegida. Eso es una falta de respeto a cualquier diputado, pero a ella la trató mucho peor. Creo que porque le tiene miedo y porque es mujer. Pero las mujeres muchas veces, como en esta, son mucho más valientes y tienen más coraje que un hombre que se escuda en su cargo, un patán que debe ir para afuera. Eso es lo que pienso de este señor. ¿Qué mensaje que le quieras dar a la población salvadoreña? Primero, que han sufrido 5 años de engaños y que nadie aguanta 5 años más de engaños. Que el 4 de febrero es la oportunidad para cambiar. ¿Qué significa eso? Que el 4 de febrero los salvadoreños vamos a tener la elección más importante de nuestras vidas. Una elección que va a quedar en la historia, que dentro de 5 años todos los hijos de los salvadoreños que vayan a votar le van a preguntar: papá, mamá, ¿por quién votaste? Y lo peor que le va a poder decir es que no fue a votar, o que fue a anular el voto, o que fue a votar por el candidato inconstitucional que ahora los tiene todavía más reprimidos que en ese entonces los va a tener más reprimidos que ahora. Vayan a votar, no crean las encuestas. Nada está decidido hasta el 4 de febrero. Esas encuestas no reflejan la realidad. Las personas, aunque estén en contra del presidente, están diciendo que están a favor. Responsabilícese de su propio voto, de su propia decisión de ese día. Dedicar las 2, 3 horas, 4 horas que pueda tomar votar, porque esas 2, 3, 4 horas le van a significar la diferencia para el resto de su vida. Y después no se lamente de no haber ido a votar y ayudado con su voto a que el país pueda ser un país libre, que se maneje honestamente en beneficio de la gente, en vez de ser una dictadura en que cualquier persona va a poder perder su libertad y nadie por él. Ocupe su voto, pero tenga la seguridad que Luis Parada ni ninguno de los otros candidatos de la oposición va a soltar a ningún criminal de la cárcel, porque el único que ha soltado criminales de la cárcel y que ha pactado con los pandilleros es Nayib Bukele. Entonces, vayan a votar, no se queden sin votar. Les aseguro que si al menos el 80% de la gente sale a votar, hay segunda vuelta. Y en segunda vuelta todos vamos a apoyar a quien vaya de candidato constitucional. Usted no puede saber lo que va a hacer la otra gente, pero sí puede saber lo que va a hacer usted mismo. Su familia, su esposo, esposa, hijo, hija. Vaya usted a votar y llévelos a votar. Es una responsabilidad que después no queremos lamentarnos de no haberla utilizado. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias.